Hay un ingrediente que viene en la bolsa de casi todo el pan de caja que se llama así, tal cual, gluten vital. No es un chiste que inventamos nosotros, así lo pusieron ellos mismos en la etiqueta. Y no está ahí para que el pan sepa mejor. Está ahí para tapar un hoyo que la industria panadera abrió a propósito hace más de 60 años. Te voy a enseñar el documento, la fecha exacta y el nombre del proceso. El proceso que hizo que tu pan de hoy fermente en 3 minutos, cuando el de tu abuela tardaba 6 horas. ¿Y por qué eso y no la harina? Es probablemente la razón de que ese pan a veces te caiga como piedra en el estómago. Pregúntale a cualquier marca de pan de caja cómo hacen su producto y la respuesta siempre suena igual. Horneado artesanalmente, receta tradicional, con el cuidado de siempre. La bolsa trae un campo de trigo dorado y hasta un molino de utilería. Te venden la fantasía completa de la panadería de pueblo. Fermentación lenta, manos expertas, paciencia. Esa fue la película que te vendieron cada vez que metiste esa bolsa de plástico al carrito. Aquí está el detalle que nadie te cuenta. Ese pan nunca vio una fermentación lenta. Ni una hora, ni media hora. La mayoría del pan industrial que se vende hoy en el mundo occidental se hace con un método diseñado, literalmente, para eliminar el tiempo de fermentación. No para mejorarlo, para borrarlo del mapa. Y esto no te lo estoy inventando. Tiene nombre, tiene fecha y tiene país de origen. Si crees que esto suena a teoría de conspiración de grupo de WhatsApp, agárrate. Porque está documentado en Wikipedia y en papers de panificación industrial. En 1961, en un pueblo que se llama Chorleywood, en Inglaterra, la Asociación Británica de Investigación de Industrias Panaderas patentó un método. Hoy se conoce sin ninguna vergüenza como el proceso Chorleywood. La idea era simple y para ellos genial. En vez de dejar que la masa fermente 5 o 6 horas como se hizo por generaciones, la metes a una mezcladora industrial brutal durante unos minutos. La fuerza mecánica hace en minutos lo que antes hacía el tiempo. Y para que la masa aguante ese golpe sin desmoronarse, le agregan justo lo que le quitaron. Gluten vital extra, grasa, emulsionantes, ácido ascórbico. Todo eso que está en esa lista larguísima de ingredientes que nunca en tu vida leíste completa. Si hasta aquí ya se te revolvió el estómago un poco, dale like. Ayuda a que esto le llegue a más gente que también cree que su pan es artesanal. Y aquí es donde la cosa deja de ser solo curiosidad y se pone personal. Si llevas años comiendo este pan, pensando que es lo más parecido al de antes, ¿qué tan seguro estás de que tu estómago no lleva años pagando la diferencia? Porque la pregunta real no es si el pan sabe igual. Es qué le quitaste a tu cuerpo cuando le quitaste el tiempo al pan. Esto no es un detalle técnico sin importancia, es el corazón del asunto. La fermentación lenta de toda la vida no solo le daba sabor al pan. Durante esas horas, las levaduras y las bacterias iban descomponiendo azúcares y compuestos del trigo. En términos de cantina, le hacían al pan una buena parte de la digestión antes de que llegara a tu boca. El proceso Chorleywood se brinca ese trabajo por completo. El método que se vende como innovación en realidad es la ausencia total de un proceso, no una mejora de ese proceso. Reduce el desarrollo del gluten a 10 minutos de reposo. El proceso completo dura entre 3 y 3 horas y media, contra las 5 o 6 horas de antes. Y le permite a la industria usar trigo más barato y de menor calidad, porque la máquina y los aditivos disfrazan lo que ese trigo no tiene. Hoy, 8 de cada 10 panes de supermercado en el mundo occidental se hacen así. Entonces sí, ya sabemos cómo lo hicieron y desde cuándo. Pero eso todavía no explica por qué a tanta gente de un tiempo para acá el pan simplemente no le cae bien. Escribe gluten vital en los comentarios si acabas de voltear tu bolsa de pan mientras ves esto. Quiero saber cuántos lo tienen en la cocina ahora mismo. Vamos a ser justos con la ciencia, porque aquí sí hay que tener cuidado de no inventar nada. La idea de que el trigo de hoy tiene muchísimo más gluten que el de hace 50 años no es tan simple como se ve en redes. Un estudio de la Universidad de Hohenheim, en Alemania, revisó 120 años de variedades de trigo y encontró algo más raro todavía. La gliadina, una de las proteínas del gluten, en realidad bajó como 18%, mientras que otra proteína, la glutenina, subió alrededor de 25%. O sea, no es que te mintieron con un número exagerado del trigo. Es que nos hicieron la pregunta equivocada. La pregunta nunca fue el trigo del campo. La pregunta correcta es, ¿qué le hicieron al pan después de cosechar ese trigo?
Y ahí sí hay un número que no se puede maquillar. El diagnóstico de enfermedad celíaca ha subido en los países industrializados como 7,5% cada año durante las últimas décadas. Nadie te puede decir con total certeza que el proceso Chorleywood es la única causa. Ese dato, con honestidad, no existe todavía. Pero tampoco nadie en la industria te va a explicar por qué, justo cuando este método se volvió el estándar en medio mundo, Empezó a haber tanta gente que de repente no tolera bien el pan sin tener un diagnóstico. Comparte esto con quien en tu casa siga comprando pan de caja pensando que es lo más cercano al de antes. Se va a sorprender. No te estoy diciendo que dejes el pan. Te estoy diciendo que ahora lo vas a leer distinto. La próxima vez que estés en el pasillo del súper, voltea la bolsa y busca Gluten Vital o Vital Wheat Gluten en la lista de ingredientes. Si está ahí, ya sabes que ese pan probablemente pasó por una mezcladora industrial de minutos, no por una fermentación de horas. No te va a hacer daño mañana mismo. Pero ya no te pueden vender la ilustración del molino y la paciencia artesanal cuando la realidad es una máquina brutal y un cronómetro de 3 minutos. Esa diferencia ya la puedes ver tú solo, sin que nadie te la tenga que explicar 2 veces. Si esto te abrió los ojos con algo que comes todos los días, imagínate lo que te espera, con el jarabe que reemplazó al azúcar en casi todo lo que compras y nunca te dijeron por qué es tan barato. Suscríbete a Sin Etiqueta, los datos que ninguna etiqueta te va a dar.